senador Naidenov tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, a ver, algunas reflexiones que me parecen importantes, ¿no? De ninguna manera estamos discutiendo o planteando los que no estamos de acuerdo con el código, cuestiones de chiquitaje. Muy por el contrario, nosotros podemos acompañar esta idea fuerza de avanzar con una reforma del código, de un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio, porque así lo planteamos en diferentes proyectos y en diferentes etapas de nuestra historia, como el código que en su oportunidad lo elevó el propio Alfonsín. Nos parece muy bien esta idea de un juez que se plante como tercero neutral, como juez de garantías y un fiscal con amplias facultades. Inclusive la ampliación de derechos a las víctimas para que puedan participar en el propio proceso penal. Pero en el marco de estas cosas que no son chiquitajes, la verdad es que yo puedo celebrar la decisión del oficialismo de prácticamente, digamos, dejar de lado ese criterio de la conmoción social para el dictado de la prisión preventiva. Pero fue la intención inicial, y en el primer día de debate en el marco del plenario, cuando me tocó hacer uso de la palabra, yo justamente hice hincapié en que había que recordar que la conmoción social fue un criterio utilizado en el fascismo italiano para privar de la libertad justamente en desmedro del interés general. El mismo criterio que lo utilizó Jorge Rafael Videla con la ley 21.306, que posteriormente, por la 23.050, fue dejada sin efecto. Entonces creo que nadie, digamos, ha dado o ha intentado dar un debate poco serio o tomar esto como un chiquitaje, sino que hay cosas que nos parecen bien que se recepten porque en verdad vienen con una línea que nos preocupan. Pero independientemente de las buenas intenciones, yo no sé si estamos ante el código o una ley que puede marcar un antes y un después en materia penal o en el derecho de la víctima, porque en verdad estamos tratando la reforma de un código que únicamente compete a la justicia federal y que se aplica en los juzgados federales del interior del país y en el ámbito de la ciudad autónoma. Pero hay cosas que, más allá de las buenas intenciones, sí realmente preocupan. Yo lo voy a hacer, voy a circunscribir estos minutos, presidente, a la situación de los extranjeros, porque creo que el artículo 5 y este tema de la doctrina de la cosa juzgada y Rita fue muy bien expuesta por el senador Sanz, cuando nosotros hablamos que detrás de estas buenas intenciones siempre hay sospechas de protección o mantos de impunidad. Miren, con respecto al tema de los extranjeros, la verdad es que hay una redacción ambigua y creo yo preocupante y que trata de alguna manera de simplificar las cosas para viabilizar la expulsión de los extranjeros, pasando por alto las instancias previstas en la ley de migraciones, fundamentalmente para los extranjeros en situación irregular. ¿Cómo quedó redactado ese artículo 35 que se refiere a la suspensión del proceso a prueba? Expresa que en caso de tratarse de una persona extranjera, voy a leer la parte pertinente, que podrá aplicarse la suspensión del juicio o del proceso a prueba cuando haya sido sorprendido en flagrancia la comisión de un delito conforme al 184, bueno, penas privativas no inferior a 3 años. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar y, bueno, la expulsión dispuesta conlleva sin excepción la prohibición del reingreso al país por 5 o 15 años. Y en la última parte del artículo dice, los extranjeros en situación regular podrán solicitar la aplicación de una regla de conducta en el país. Es decir, si bien en la primera parte se elimina la situación del concepto de situación del extranjero en situación irregular, este último agregado del extranjero en situación regular, que podrá solicitar la aplicación de la probation, que son las reglas de conducta, evidentemente nos conduce a que, sin decirlo, lo que se trata es de diferenciar y de simplificar el trámite de expulsión de extranjeros en situación irregular, pero vulnerando el derecho de defensa que prevé la propia ley de migraciones. ¿Y por qué digo esto? Que la probation o esta suspensión de juicio a prueba es la factibilidad que le otorga al juez
al imputado para que se haga cargo del daño en la medida de lo posible sin asumir el reconocimiento de su responsabilidad civil. O sea, son reglas de conducta que el imputado debe cumplir. Ahora bien, si lo que se buscó es abrir las puertas para una expulsión ágil y simplificada por fuera de la ley de migraciones, la verdad es que en este caso se cometió un error, porque lo que nosotros deberíamos tratar es la modificación de la ley de migraciones. Y acá no estamos tratando la modificación de la ley de migraciones, sino que lo que realmente se está buscando con esta redacción es la expulsión de aquellos extranjeros en situación irregular, digamos, pasando por alto el procedimiento que prevé la ley de migraciones. Es decir, ¿cuál es el procedimiento que prevé la ley de migraciones? Cuando hay un extranjero en situación irregular, la Dirección de Migraciones interviene, el extranjero tiene la posibilidad de defenderse. Si la Dirección de Migraciones considera que se dan los requisitos para viabilizar la expulsión, bueno, pues bien, el juez decide la expulsión. En este caso, fíjense que este extranjero en situación irregular, conforme está redactado este artículo 35, puede ser directamente expulsado, para el caso de los delitos con pena privativa de la libertad inferiores a 3 años, sin someterse al procedimiento administrativo y garantizar ese derecho de defensa, porque únicamente se reserva la probation, o en este caso tiene dos salidas, fundamentalmente el extranjero en situación regular, o la probation o la expulsión. Por eso está estipulado en la última parte. Por lo tanto, creo que esta idea de expulsar de manera simplificada, la verdad que es un grosero error. Primeramente porque creo que deberíamos estar tratando la modificación de la ley de migraciones. Y en segundo lugar, a mí me parece que acá lo que se desnuda es yo lo escuché a Sergio Berni en su momento, como lo escuchamos todos, cuando dijo, ahí va el proyecto que envía al Congreso. Y decía, bueno, amaneció la ciudad con 7 colombianos después de ese hecho de persecución. Y ahí va el proyecto y espero que lo traten y que se agilicen las cosas. Me parece que está este criterio muy potente instalado de estigmatizar y tratar de simplificar las cosas asociando la inmigración con el delito. Y la verdad que no es así, esto me parece que es muy complejo. En primer lugar, porque avanzamos en una instancia de xenofobia, por más que el gobierno no lo intente, la verdad que con esto se avanza en esto, es una especie de decir, bueno, donde hay extranjeros se comete un delito. En segundo lugar, este es un marco muy estrecho, porque estamos hablando de un marco para penas privativas de la libertad inferiores a 3 años y únicamente los delitos federales. Implica también un profundo desconocimiento de la realidad del país y de la realidad de las fronteras y del tráfico de personas y de cómo se dan las cosas. Y me parece que, bueno, lo que se busca es la intención de decir, bueno, hay un delito, expulsalo. Pasá por alto la ley de migraciones. Y la ley de migraciones, repito, para el extranjero en una situación irregular, tiene con muy buen criterio un procedimiento que se debe cumplir. Bueno, si se es irregular, si están dadas las condiciones, el juez lo resuelve. En este caso no hace falta. En este caso, un extranjero en situación irregular comete un delito con penas privativas de la libertad de 3 años, directamente para la suspensión del juicio de prueba, se puede tomar esta decisión. Entonces yo quería referirme a esto, en este contexto de los 10 minutos, no quiero extenderme mucho, sí decirles que hay toda una instancia en la ley de migraciones que prevé que se aplican para todos los extranjeros en el artículo 29, tanto regulares como irregulares, cuáles son las situaciones impedientes, digamos, para permanecer en el país, que el artículo 64 se aplica exclusivamente a los extranjeros en situación irregular, y acá está el choque, la superposición legislativa, entre esta modificación del 35 y el artículo 64. Lo cierto y concreto es que, más allá de la intención, que no tengo dudas que la intención es simplificar los mecanismos de expulsión, pasando por alto la ley de migraciones, me parece que no es una buena decisión política. Creo que nuestra Constitución y el propio preámbulo y la parte dogmática hace referencia a los habitantes, y cuando habla de habitantes son las personas que, sin ser necesariamente naturales, viven permanente o transitoriamente en el país y en función de estos criterios que se plasman en la Constitución,
lo que se ha hecho es profundizar o simplificar las cosas para expulsar a los extranjeros en situación irregular, tratando de instalar, repito, la idea de asociar inmigración con delito, perdiendo de vista que el delito tiene otras características, que el problema de la inseguridad en la Argentina es mucho más profundo, es una cuestión multicausal, que viene del flagelo del narcotráfico, de la destrucción del propio tejido social, y que a veces la frontera es un colador y se hace muy poco para que la frontera sea un colador. Yo, bueno, dejo sentada la posición de nuestro bloque, fundamentalmente porque nosotros no compartimos este artículo y repito, me parece que lo que se tendría que haber optado es no por introducir este artículo así como está redactado, sino modificar la ley de migraciones. Nada más, presidente. Muchas gracias, senador Naidinov. Senador Zamora tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bien, la importancia y trascendencia que implica establecer la normativa o actualizar, en este caso, la normativa que va a determinar el modo en que se juzgan las conductas que el Código Penal tipifica a modo de sanción, que constituyen hechos delictivos, tiene una gran importancia, sobre todo esta discusión en el momento que el país ha logrado en estos años recuperar y consolidar el Estado de Derecho y, por supuesto, la trascendencia del derecho penal, tanto en la expresión sustantiva como en la de forma, se encuentra estrechamente vinculada a los derechos humanos, siendo el Código Procesal quien establece el marco para que quien sea imputado de un delito tenga la posibilidad de la debida defensa, quien haya sido víctima de un delito tenga posibilidad de participar en el proceso y también compatibilizar todo esto para que el Estado pueda cumplir con su rol de mantener el orden y garantizar la paz social. En este sentido, el modelo del sistema cuyo tratamiento está en este momento es un avance y una sentida necesidad, porque el modelo de corte inquisitivo mixto que viene rigiendo hasta la fecha no ha cumplido con algunas de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con las convenciones internacionales. La figura del juez imparcial, que exige dicha normativa, sobre todo en la etapa de instrucción, que en este caso y actualmente el juez no solo es el director del proceso, sino también es el que impone líneas investigativas, constituyéndose de alguna manera en juez y parte. La trascendental modificación propuesta en este proyecto que enviara en su momento el Poder Ejecutivo y que ha sido enriquecida, voy a detallar algunas de las cuestiones que incluso han enriquecido en comisión el proyecto, significa avanzar y en esto, bueno, no ha habido ninguna objeción, todos los senadores que han hablado de todos los sectores, de la importancia de pasar al sistema acusatorio adversarial. Bien, esto va de la mano de que el Ministerio Público Fiscal es quien queda ya como titular de la acción penal y por ende ejerce el rol de parte acusadora en el proceso, devuelve a la judicatura la condición de imparcial que siempre debió tener, tratando, por lo tanto, de cumplir en definitiva el rol de controlar que se respeten tanto las garantías constitucionales y convencionales, pero de todos los sujetos que componen el litigio, y tomar las decisiones jurisdiccionales despojado de toda sospecha de conflicto de intereses. Ahora bien, a partir de la reforma del año 1994, es innegable que la nación argentina ha pasado de ser un Estado de derecho legal a un Estado de derecho constitucional y convencional. Y en este sentido, deja de ser, por lo tanto, una mera expresión semántica la Constitución para convertirse en principios y valores operativos que, junto con los tratados internacionales de derechos humanos
obviamente ratificados por el Congreso y que integran la Ley Suprema, nos pone a cumplir determinados roles el Estado. Uno, por supuesto, es el de la potestad soberana del pueblo, delegando en los jueces, en el sistema representativo, la de impartir justicia mediante los elegidos, por supuesto, los jueces, mediante los mecanismos constitucionales, sin perjuicio de lo que la propia Constitución expresa de la participación ciudadana. Bueno, es allí donde el artículo 23 y 249 establece las bases para el dictado de una ley de juicio por jurado. Otro principio es el de publicidad, que en definitiva la trascendencia del principio de publicidad va de la mano de la transparencia, que es otro de los principios que obviamente no se limita a la parte, a la etapa del juicio, como lo es el actual código, sino a toda la etapa del proceso, y por lo tanto las decisiones jurisdiccionales que son tomadas en audiencias públicas, con la presencia del juez y las partes, a través de la oralidad, de la contradicción, la inmediatez y la simplicidad, hace que el juez no pueda suplir la actividad de las partes, no pueda incorporar cuestiones que no incorporan las partes al proceso, y por lo tanto este principio de juez imparcial totalmente descontaminado, que se anoticia de las cuestiones que son sometidas a su decisión por el aporte de las partes, genera esta cuestión de transparencia, que es una de las cuestiones importantes en la cual avanza este nuevo sistema acusatorio. Desaparece el formato del papel, los expedientes dejan de ser tales para pasar a ser legajos, se libera al juez de función administrativa, se genera la oficina judicial. Yo quiero ahí entrar en lo que ha sido la experiencia que muy bien ha manifestado el miembro informante de muchas provincias argentinas, Entre Ríos, bueno, con códigos de primera generación Buenos Aires, luego Chubut, en el norte Catamarca, Jujuy, pero Santiago del Estero, que ha tenido un proceso muy similar al de Entre Ríos, ha sido la primera provincia del noroeste argentino que ha implementado el sistema acusatorio adversarial. Y lo ha hecho, por supuesto, no sin tener que hacer leyes, varias leyes y varias modificaciones. A partir del año 2010, cuando pasamos y creamos el nuevo código, se genera luego la posibilidad de generar estas oficinas para despojar al juez de la función administrativa, y hemos avanzado también en las OMAS, que son las oficinas de medidas alternativas, para también atender a la víctima y algunas cuestiones que tienen que ver específicas de la cuestión penal colaterales. La verdad que eso nos llena de satisfacción, porque Santiago del Estero es la primera provincia que la tiene, Rosario la ha empezado a implementar, y únicamente en México se están implementando este instituto que, junto con las oficinas judiciales, liberan al juez de toda función y permite que se dedique a juzgar con total libertad y tiempo, que es una de las cuestiones que tienen que ver también con este cambio de procedimiento. Y en este código están las OMAS, con lo cual es importante destacar también que para llegar al sistema acusatorio adversarial, varias provincias han trabajado, los tres poderes del Estado, los colegios de abogados, las universidades en cada provincia, el INASIP. Yo debo destacar de juristas y de abogados que han trabajado, como el doctor Tobías Podestá, Alberto Binden, que también trabajó no solamente en Santiago, en Entre Ríos y en muchos lados, sino también en la etapa inicial de este debate, previo al Ejecutivo, la doctora Ángela Ledesma, entre otros, que han ido apoyando y trabajando para que este proceso que va ocurriendo en varias provincias, pasando del sistema inquisitivo mixto al
al sistema acusatorio adversarial vaya cumpliendo con sus objetivos. Por último, la experiencia, lo empírico es muy importante, por eso lo quería destacar. Nosotros, las estadísticas que hemos tenido de llevar en la provincia de Santiago del Estero, desde el 2011 hasta la fecha, ya 3 jurisdicciones de 6, ha implicado, por ejemplo, que algunas estadísticas signifiquen jurisdicción de Frías, una localidad bastante chica, ha tenido 3 veces más en el último año conclusiones judiciales, es decir, sentencias y juicios concluidos, que las 3 cámaras de juicio oral que tienen toda la jurisdicción del código anterior, porque obviamente, como va a ocurrir en la Nación, conviven el código anterior con el código nuevo hasta que las causas van concluyendo. Bien, para no irme del tiempo, creo que es importante que este Estado de Derecho, en el cual la Nación, a través de la democracia, ha ido generando para garantizar el pleno y efectivo resguardo del debido proceso, tanto para los imputados como para los que se han visto lesionados de su derecho por la comisión de un delito, se embarca en los lineamientos de una herramienta esencial para un poder judicial democrático, y son las expresiones que la presidenta dijo cuando elevó esto al Congreso de la Nación. Así que estas y muchas cosas más que se han expresado creo que no merecen más que la aprobación, y por eso es el voto afirmativo para que podamos tener una ley de forma en materia penal para poder cumplir con las convenciones internacionales, para que el país nunca más sea condenado por excesos en los plazos, para que tengamos más transparencia, para que la oralidad permita una mejor defensa y la participación de la víctima, y por supuesto para que el Estado de Derecho se enmarque dentro de las distintas convenciones de los derechos humanos. Ese es el motivo, sintéticamente, del voto afirmativo, presidente. Muchas gracias, senador Zamora. Senador Linares tiene la palabra. Gracias, presidente. Como en general los que han expuesto hasta aquí, voy a tomar parte del debate que estamos llevando adelante. En primer lugar, quiero decir que estamos tratando una ley donde en su artículo primero, en el anexo 1, trata el corazón del proyecto. Si esto hubiera consistido, tal vez, este proyecto de ley que estamos tratando, en el artículo 1 y 1, 2 más, hasta el 7, diría, uno podría pensar que tiene enorme cantidad de coincidencias en cuanto al cambio de paradigma, y hasta podríamos acompañarlo en general con algunas particularidades que algunos han señalado aquí, algunos, como el senador Naiden, con el tema de los extranjeros, o el senador Sanz con el artículo 5. Pero, en definitiva, todos estamos contestes que, digamos, este código es necesario y que cambia para los delitos de orden federal una manera nueva de llevar adelante, donde las características de la oralidad y el cambio del sistema inquisitor al acusatorio son lo más destacado. La realidad es que hay 17 provincias que ya tienen en distintos grados de instrumentación este tipo de código. No ha resuelto el tema de la seguridad, ni mucho menos. Me parece que ha mejorado en algunos temas algo de la premura en resolver algunos juicios. La provincia de Buenos Aires, que fue tal vez una de las primeras que puso en marcha en funcionamiento, recién estamos en una etapa donde se han creado el año pasado la Policía Judicial, que sería parte también de la reforma necesaria, y ahora los tribunales orales. De manera que es un proceso, como bien se ha dicho acá por miembros de la oposición y de
del oficialismo, es un proceso largo que se inicia con esto. Lo que nosotros no entendemos es que en este contexto general, ¿por qué no ordenamos el debate en tres etapas, ¿no? Una sería el Código Penal, que no sabemos por qué ha quedado parado después de semejante trabajo, de semejante trascendencia. Parece ser que cuando aparecieron algunos a criticar algunos temas, lo metieron en un cajón y como que hubiera habido una... Sí, adelante. Senador. No, solamente para abonar a su planteo, el Código Penal no está en un cajón, el Código Penal se ha elevado a las universidades, porque como lo que se ponía en tela de juicio era que se hubieran morigerado las penas, que no tuviera que ver con lo que se dice en el Acuerdo de Roma, está siendo sometido al análisis de la academia, digamos, para que el filtro más potente que podamos tener en este país, que pueden ser las universidades, aporten eventualmente ante alguno de las figuras de conductas reprochadas determinadas modificaciones, si es que hubiera que hacerlas, para que el día que volvamos entonces definitivamente al Poder Ejecutivo y lo eleve a consideración de este Congreso, ya no haya cosa por discutir, porque como apareció algún papanata blandiendo este tipo de cosas como si fuesen importantes, como si supieran de qué estaba hablando, yo me hago cargo, estimado senador Giustiniani, de mis palabras. Un papanata comenzó haciendo ese conflicto, hoy ya no existe más el papanata, no le cree nadie, pero es bueno y saludable para este país que la academia también vea este tipo de decisiones para ver que no quedó nada por revisar y que todo está dentro del marco y el mismo paraguas del Estatuto de Roma, con lo cual le quería comentar para complementar lo dicho por el senador Linares. Senador Linares. Le agradezco, senador. La verdad no tenía el dato que es importante, ¿no? Bueno, continuando, digo, hay tres elementos que son centrales en la reforma de fondo de la justicia federal. Una es el nuevo Código Penal, que aquí se ha puesto recién con alguna demora mientras vuelve la consulta. El Código de Procedimiento Penal y la ley o la reforma de la ley del Ministerio Público en función de la necesidad de que los fiscales que adquieren un nuevo rol tengan una característica, una caracterización distinta. Tal es así que, bueno, ha habido declaraciones hoy del viceministro de Justicia, Álvarez, diciendo que en pronto van a mandar esta ley de reforma al Ministerio Público. Como el Ministerio Público me parece da un margen nuevo, que serían para los nuevos fiscales que estamos hablando aquí, nosotros hubiéramos preferido empezar tratando, no sé cuál es la urgencia para tratar hoy o en estos días tan apurados el código, sabiendo que acá hubo algunas modificaciones que no hubo ni una semana para analizar, las 42 modificaciones que se hicieron, vinieron con el despacho y bueno, no hubo tiempo tampoco de analizarla. Por eso digo, quiero separar lo que es el código de otros temas. Y nosotros hubiéramos querido acompañar esto, si esto hubiera sido, como dije, el artículo primero, más digo, hasta el 7, seguramente hubiéramos acompañado en general y hubiéramos puesto alguna objeción, porque de fondo el código es importante. Lo que no nos parece importante es la velocidad con que se pretende plantear la necesidad de esta capacitación nueva, cuando todavía no está este marco nuevo que es necesario que venga como proyecto de ley. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley de reforma del Ministerio Público y que está planteado en el artículo 8 del proyecto de ley que estamos tratando, que está vinculado a la necesidad de la capacitación, la reforma. En este aspecto nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que este es un artículo que es innecesario. Si lo hubiéramos sacado, seguramente hubiera habido casi unanimidad en el apoyo en general a este proyecto de reforma del Código. Pero en estas condiciones, nosotros donde se pueden nombrar alrededor de 1.580 funcionarios a partir del proceso de corto plazo, que todavía sin la ley del marco regulatorio nuevo del nuevo sistema del Ministerio Público
es con lo que hay actualmente. No nos parece que, digamos, este apuro sea imprescindible ni absolutamente imposible de postergar sin antes la aprobación previa del marco jurídico de fondo, Código Penal, y la nueva ley del Ministerio Público. Por eso nosotros no estamos en condiciones de acompañar esto. Nos parece, ante las críticas que está habiendo, no queremos sintetizar esto diciendo que por un funcionario circunstancial, digamos, no vamos a apoyar. Lo que estamos diciendo es que sin un marco nuevo del Ministerio Público, creemos que es innecesario apurarse. Preferiríamos que hubiera sido de otra manera, porque tenemos una intención propositiva sobre el código, pero de ninguna manera nosotros podemos aceptar sin un marco superior que sea hoy o mañana cualquiera que le toque la procuración, ser la encargada que en estas condiciones seleccionar los 1.580 cargos de esta manera. Así que nosotros no estamos en condiciones de acompañar. Ha habido gran cantidad de casos de comisiones bicamerales, como acá se plantea en el artículo 7, que no han tenido convocatoria, que no ha habido avances alrededor de ellas, comisiones que figuran en las leyes como importantes y después no se convocan. De manera que no es una garantía de ninguna manera, digamos, que el artículo 7 hoy nos garantice un mejor funcionamiento de esta ley por sí solo. Nosotros en estas condiciones no vamos a acompañar. Creemos que hay suficientes antecedentes como para tratar de ordenar distinto esto y hubiéramos preferido otro tratamiento sin tanto apuro, con más búsqueda de consenso y separar en definitiva, el código el nombramiento de funcionarios, la capacitación de funcionarios, que eso puede esperar porque es un proceso más largo y no tiene ningún sentido la urgencia. Me parece que se tendría que haber separado en la ley lo que es el código del artículo 8 y en esas condiciones hubiera sido otro el tratamiento de esta sesión. Nada más. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Castillo. Gracias, señor presidente. Solamente va a ser muy cortito, breve, a los efectos de precisar el voto y casi al revés por lo que dice mi antecesor, a pesar que llego a las mismas conclusiones, pero no por cuestiones, diríamos, que hacen a la temática legislativa ni a la técnica legislativa. Primero porque, a ver, después del Código de Córdoba, prácticamente las provincias hemos seguido el sistema acusatorio. Y bueno, a mí me tocó ser gobernador de la provincia de Catamarca cuando se sancionó el Código Procesal Penal acusatorio, que incluso está marcado acá en la exposición de motivo de esta ley, de manera que entraría en una flagrante contradicción si yo me pusiera a hacer un cambio doctrinario en este tema, en el cual tampoco estoy en condiciones de hacerlo. Sí, también que después de 11 años de aplicación de nuestro código en la provincia no es como para que nos cortemos las venas ni nos rajemos las vestiduras en los cambios. Sobre todo cuando vemos este artículo 9, que allá también es similar, en donde le da el monopolio, obviamente, a los fiscales. En muchos casos hemos visto cómo a veces los jueces se sienten en la incapacidad de la persecución o el de aportar las pruebas cuando uno ve que un fiscal mira para otro lado o no le da el celo al proceso y él mismo termina feneciendo por fruto de esos temas, sabiendo que de otra manera, si se pudieran hacer aportes a la causa, la resolución de las mismas sería, diríamos, probablemente. Pero, ya digo, no es un tema que sea tan fuerte en sí los cambios, pero uno no puede dejar de ver el contexto Yo voy no a la técnica, sino al contexto. A veces la creación de un ejército de fiscales, como es lo que acá se faculta, es muy importante, incluso en el proceso político en el cual se estamos viviendo. Normalmente a los gobiernos
cuando estamos en el oficialismo nos gusta tener jueces contemplativos y contemporizadores. Cuando somos oposición nos encantaría tener algunos acusadores muy molestos, que podría ser lo que podría ocurrir con este tipo de cambio. Y el contexto lo digo por lo siguiente, digo, a ver, primero se planteó una cuestión de democratización de la justicia, un proyecto que avanzó bastante. Algunos decíamos que tenía como destino cambiar los ejes del Consejo de la Magistratura y algunas otras cuestiones, y fue terminado por una exposición de la Corte. Este mismo gobierno también intentó el cambio en el Código Penal, que acá se acaba de justificar por algunas expresiones que se dijo, no sé, de papanatas, pero más que papanatas era porque la sociedad estaba observando que un código que cambie hoy, en el contexto actual, garanto abolicionista, no estaba de acuerdo gran parte de la sociedad. Es decir, Lorenzetti se irá probablemente con su código, pero parece que Zaffaroni no se podrá ir con el suyo. Y en esta cuestión del Código Procesal también me parece que le es aplicable a Zaffaroni esta cuestión. Más las otras que acá se han planteado, cuestiones de quiénes están y cómo está. Por eso yo creo que simplemente lo mío es una cuestión casi política de contexto y momento. Quizá, obviamente, es criticable, pero yo digo, estamos en un contexto en el cual hubo estos dos intentos y como no anduvieron estos dos intentos, vamos por el tercero, que sería este. Entonces, mi voto va a ser negativo por la fuerza de los precedentes y diciendo lo que dice el tango. A mis 60 años de edad ya no puedo amar sin presentir. Disculpe. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Barrionuevo. Gracias, presidente. Bueno, nos aprestamos a sancionar una ley realmente trascendente para la Argentina, que tiene varios marcos referenciales. El primer marco referencial es el peronismo. El peronismo se ha caracterizado desde que es el huracán que irrumpiera en la historia argentina en 1945 y que se llamó Juan Domingo Perón, se ha caracterizado por no atarnos al tibio concepto de que la política es el arte de lo posible, sino siempre hemos creído que la política transforma la realidad. Y los gobiernos peronistas en la Argentina se han caracterizado por hacer profundas modificaciones legislativas en todos los órdenes. Es cuestión de bucear en los boletines oficiales nomás. Siempre fue así. Siempre hemos cambiado la historia usando muchas herramientas, entre otras cambiando las leyes. En ese marco general, en la etapa que empieza Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, no se apartó de ese camino. También ha sido una época de profundas transformaciones legislativas. En esta etapa, si pudiéramos buscar alguna expresión que pueda resumir la orientación de ese cambio legislativo, muchos seguramente coincidimos en que podría ser de ampliación de derechos. Este código también se inserta en ese concepto global de la ampliación de derechos. Y el tercer marco referencial es que es una consecuencia de la vocación legislerante que siempre tienen las provincias argentinas. Es un orgullo también poder decir que el Estado Nacional lo está haciendo, como decía el senador Fernández, quizás tarde. Nosotros hemos actuado antes. Personalmente tengo el orgullo de haber propuesto a la legislatura de mi provincia, siendo gobernador, el código implementando el sistema acusatorio, siguiendo el camino trazado por
por aquel entonces no menos de media docena de provincias argentinas. Ese es el tercer marco referencial que le da trascendencia a lo que vamos a sancionar. Y en cada una de esas etapas históricas hemos avanzado, modificando sustancialmente las estructuras legislativas, sin hacer caso o haciendo caso omiso de las oposiciones accesorias. Jamás hemos perdido de vista los objetivos principales que siempre el peronismo ha tenido, que es transformar la realidad buscando lo mejor para el pueblo. En este caso, buscando mejorar el servicio de justicia. El nuevo código que vamos a hacer no significa que automáticamente se van a reducir las estadísticas de los delitos. Eso no se busca. Lo que se busca, lo que pretende el sistema acusatorio, no tan solo aquí en el mundo, sino que las garantías constitucionales que protegen al ciudadano realmente se cumplan y se respeten. Ese es el objetivo superior que impregna esta legislación tan importante que vamos a sancionar hoy. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Artaza. Bien. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos tratando hoy este cambio de Código Procesal Penal. Había tres proyectos acá, del senador Guastavino, del senador Ernesto Sanz, y uno de mi autoría, que veníamos trabajándolo desde mucho tiempo, el Instituto INESIP, con Alberto Binder, que ya trabajó anteriormente en 1986, tanto con Nino como con Meyer, en el proyecto que llegó a la legislatura y lamentablemente no pudo ser aprobado en aquella oportunidad. Trabajábamos con Alberto Binder, le decía, en este cambio de Código Procesal Penal, que lo creemos la cuestión de fondo, uno de los cambios más importantes, si hablamos de la cuestión de fondo que se van a dar en la justicia en los últimos años. Entendemos que, sin duda, pasar del sistema burocrático, inquisitorio, de expedientes acumulados, a pasar a un sistema oral, al sistema acusatorio, donde trabajen los fiscales con las pruebas, los abogados defiendan y que el juez tenga la última determinación. Entendemos, señor presidente, que es un cambio importantísimo, un instrumento legal que le damos para la agilización de todas las causas al Estado argentino para combatir sobre todo la delincuencia y el narcotráfico. En eso tenemos coincidencias de fondo, tan es así que nuestro bloque ha presentado obviamente también los proyectos pertinentes. Entendemos que es un cambio importantísimo que ya se venía dando además en diferentes distritos, porque es por distrito, en diferentes distritos de la Argentina, no podía quedarse la Nación o el cambio del Código Procesal Penal no se podía esperar más, señor presidente. Entiendo que es un paso en la agilidad para que la gente no sienta impunidad, que se acumulan los expedientes y las causas no avanzan porque la justicia después tardía finalmente ya no es justicia, 15, 20 años para resolver este tipo de causas, señor presidente. Así que en la cuestión de fondo nosotros obviamente que coincidimos, pero sin embargo hemos insistido porque todos los especialistas que han venido han hablado. Y este mismo proyecto del Poder Ejecutivo y todos los que han sido presentados, y sobre todo el del Poder Ejecutivo, en 8 ocasiones habla del juicio por jurados, que sería naturalmente lo ideal de acompañar en esta reforma, en este proceso de reforma de la justicia, señor presidente. El juicio por jurados, que nosotros lo incorporamos en el dictamen de la Unión Cívica Radical, a la vez con una reforma del Ministerio Público. Entendemos, señor presidente, que la participación ciudadana en el juicio por jurados, que hemos insistido se pueda tratar también acá,
Sería un avance importantísimo en la participación de la ciudadanía, en la transparencia. Hoy, cuando vemos que la gente reclama mayor agilidad en la justicia, a mi entender el juicio por jurado estaría directamente vinculado con la seguridad ciudadana. La rapidez de los procedimientos también aleja cualquier retroceso a veces hacia esos pensamientos retrógrados de la justicia por mano propia o a esa sensación de puerta giratoria que padecen las víctimas y los vecinos que no son víctimas, pero sienten que en cualquier momento pueden serlo. No quiero decir con que esto sea toda la solución de estos conflictos que hoy vivimos de la inseguridad ciudadana, pero digo que es una parte esencial de la política de seguridad. Y además estimo necesario expresar con claridad, señor presidente, mi punto de vista sobre las cuestiones puestas hoy en debate referidas al juicio por jurados, que nosotros insistimos y lo hemos incorporado al dictamen de la Unión Cívica Radical. La independencia de la justicia. Me permito afirmar que la independencia judicial necesita un poder judicial fuerte, es decir, el poder judicial tenga poder, un poder judicial con poder. En otras palabras, la base del poder político de la Administración de Justicia son los mecanismos de consenso y legitimación para que la justicia sea requerida y sostenida por la ciudadanía. La justicia tendrá ese poder cuando trate como iguales al ciudadano de a pie y al poderoso. En ese trato igualitario está la base de su poder y de su independencia. Luego, los sistemas inquisitivos como el vigente son sistemas construidos desde la delegación del monarca o Dios hacia abajo. Esa justicia es delegada desde el poder. Frente a este esquema, nosotros anteponemos el modelo de juicio por jurados, que significa un mecanismo de construcción de poder desde abajo hacia arriba, señor presidente. Desde la gente hacia la gente, desde el pueblo para el pueblo, desde el conflicto para el conflicto y no desde el poder para el poder, señor presidente. Ese es el fundamento de la introducción del juicio por jurados en el sistema penal. Y en ese sentido, pensado por los constituyentes del momento, dictar la Constitución de 1853, por ejemplo, relación propia y distinta a la que otros poderes tienen, es tan medular el concepto de los constituyentes, tan claro que exime de comentarios. En él radica la importancia crucial de la sanción del nuevo Código. Con la inclusión de la ley por juicio por jurados, consagra constitucionalmente e incumplida desde 1853 y la reforma de 1994. Pasemos de la justicia del poder para el poder a la justicia del conflicto para el conflicto, de la justicia delegada del poderoso para el poderoso, a la justicia de la gente para la gente, así de simple y complejo, para aquellos que nunca prefieren cumplir con su condición de iguales. Quiero destacar y resaltar, señor presidente, que ya hay otros distritos que ya tienen el juicio por jurados, además del cambio de Código Procesal Penal, y estos distritos han dado un gran avance, es ingresar con el cambio del Código Procesal Penal, pasar al juicio, al sistema oral, y el juicio por jurados, ingresar al siglo XXI, señor presidente. Y quiero destacar, puntualizar, si me permite, lo voy a leer de manera muy sintética. Se pueden identificar los siguientes aspectos políticos vinculados al Código Procesal Penal de la Nación y a la ley de juicio por jurados que incorporamos en el dictamen del radicalismo. Cumplir con la Constitución Nacional, primero. Brindar legitimidad democrática al Poder Judicial. Aportar transparencia a los juicios penales. Inspirar mayor confianza en la ciudadanía. Permitir juicios de mayor calidad institucional en función de la imparcialidad e independencia del juzgador. Facilitar la fácil comprensión de la ley penal de los actos del juicio, tanto por el acusado como para los ciudadanos en general.
lograr un efecto de alto impacto social porque la justicia resulta ejemplificadora y es decidida por un jurado de iguales, por ejemplo, de 12 personas del mismo distrito, señor presidente. Creo que hubiera sido una gran señal para complementar este cambio de Código Procesal Penal que naturalmente nos lleva al juicio por jurado. Es por eso que lo hemos incorporado ya he presentado de mi autoría esta ley de juicio por jurados en la Argentina y por supuesto lo ha hecho propio nuestro bloque del radicalismo y lo presentamos en este dictamen. Quiero hacer un reconocimiento de deber moral, político y militante, señalar que fue durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, en el año 1986, como lo dije, que se inició el trabajo de formulación del nuevo Código Procesal Penal, incluyendo el juicio por jurados. Incluso llegó a enviarse al Poder Legislativo algo de similares características doctrinarias y procesales. Los doctores Carlos Nino, como ya he dicho, Julio Mayer y Alberto Binder trabajaron en la comisión redactora. Horas difíciles y dramáticas lamentablemente hicieron que no pueda ser tratado estos proyectos. No pretendo entrar en la historia solamente en esa historia, sino destacar la visión estratégica del presidente Raúl Alfonsín para comprender y construir la República y su voluntad de hierro en el sostenimiento del sistema democrático con la justicia independiente. Así sea desde acá a ese gran hombre también mi homenaje y desde el radicalismo lo hacemos. Finalmente, señor presidente, venimos trabajando desde hace tiempo con el INESIP, con el Instituto INESIP, con Alberto Binder, también con la Asociación de Juicio por Jurados. Y entendemos, me hubiera gustado que haya consenso en sacar con mucho mayor consenso y un acuerdo de las fuerzas políticas que podamos acompañar este cambio de Código Procesal Penal, que es tan trascendente en el fondo, señor presidente. Nosotros hemos aportado nuestras ideas, nuestra discusión, lo seguiremos haciendo después en el articulado seguramente, pero voy a acompañar el dictamen de la Unión Cívica Radical porque incluye además el juicio por jurados, la reforma del Ministerio Público. Pero nos hubiera gustado, señor presidente, poder acompañarlo con todo el trabajo, el aporte que hemos hecho permanentemente en la comisión, pero vamos a acompañar porque ya lo ha formulado las objeciones uno de los autores, además del radicalismo, uno de los autores de los proyectos, como ha sido el senador Sanz y otros, y lo va a puntualizar nuestro jefe de bloque. Por lo tanto, voy a acompañar al bloque de la Unión Cívica Radical en su dictamen. Y hago votos, señor presidente, para que en el futuro podamos tener en la Argentina juicio por jurados. Y hago votos también para que en el transcurso de esta sesión las objeciones que va a hacer nuestro bloque puedan ser tomadas en cuenta por el oficialismo y quizás podamos lograr el consenso en general, al menos, para acompañar esta norma, señor presidente. Pero ratifico que voy a acompañar el dictamen de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias.